Muy bien, llegamos a la conclusión de la miniserie. Comenzó con las tres convicciones que gobiernan mi vida. Y cada convicción me dio una enseñanza de alguna doctrina, ¿verdad? El de que Dios es bueno, que todo el tiempo es bueno, me habló de la soberanía de Dios y de la total dependencia en Él. El del llamado más grande, no, perdón, esa es la tercera. La segunda, que la forma más grande de mostrarle fe y amor a Dios es aprendiendo a estar bajo autoridad, ¿verdad? Y luego llegamos al llamado más grande, que es el de llegar a ser un siervo, llegar a tener el corazón de un siervo. Aclaré desde el principio que el corazón de siervo es lo que Dios ve. No ve tanto lo que humanamente veríamos, quién trabaja más fuerte o quién hace un mejor trabajo materialmente hablando. De esas cosas que caracterizan a los buenos trabajadores hoy en día no son las que Dios buscaba en el siervo. Desde luego, el siervo da lo mejor de sí, pero el Señor mira que es la actitud de corazón, que no es un empleo, sino que es un trabajo. Y la gran diferencia entre el trabajo y el empleo es que el empleo se tiene porque se necesita ganar un sustento, porque se sabe hacer una profesión, un trabajo, un oficio, y otra persona le paga a uno por hacerlo. Pero el trabajo es una cosa inherente. Trabajamos por mejorarnos a nosotros mismos, trabajamos por mejorar nuestro matrimonio, trabajamos por todo, porque el trabajo es algo que Dios nos mostró desde el principio. En ocasiones yo he dicho que cuando leemos Génesis, capítulo 1, lo que vemos es la grandeza de Dios, el poder de Dios, que con solo dijo, sea la luz, y fue la luz, y en fin, el gran poder de Dios, ¿verdad? Eso es lo que vemos y todo. Pero pasamos por alto que dice, y cesó Dios de toda la obra que había hecho. Entonces lo primerito que nos reveló desde Génesis 1:1 es que Él es un Dios que trabaja. O sea que el trabajo no es una consecuencia del pecado, como muchos erróneamente piensan. Lo que es más adelante Jesús va a decir, mi Padre hasta ahora trabaja. Imagínense eso. Y yo también trabajo, dice Jesús. Bueno, entonces, basado en eso, el corazón de siervo es algo muy especial, que va más allá de la labor material o intelectual o lo que sea, pero que es una disposición de un carácter muy especial. Eso fue lo que vimos, que la palabra diácono, ¿verdad?, que viene de diáconos en el original, es un siervo muy especial, que hasta es considerado un adorador, ¿verdad? Y eso fue lo que caracterizó a Josué, que él era un siervo muy especial para Moisés, pero bueno, eso es lo que les voy a decir más adelante. Ahora, guardé un texto del Antiguo Testamento para presentárselo hoy. Le presenté todos los textos que hablaban de Josué, ¿verdad? Y le fui mostrando cómo habían características en esas. Y lo último que le dije en la lección anoche fue de que Josué nunca reclamó, ¿verdad? De que aunque ya Moisés no estaba, todavía se seguían refiriendo a él como a Josué, siervo de Moisés. Y no lo resintió ni nada, porque el siervo tiene ese corazón. Pero el texto que guardé fue Josué, capítulo 24, versículo 29, que dice así: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Es hasta que Josué muere que se le llama siervo de Jehová. Pudiéramos hacer muchas deducciones y sacar lindas ilustraciones de esta porción, pero el punto es ese. Es hasta que nosotros morimos a nosotros mismos que entonces llega a manifestarse más y más de él. Fue cuando Josué murió, se manifestó la totalidad de que era un siervo de Dios. Bien, pero ahora el punto es este. Josué era tipo o sombra de Jesús. Cuando se habla de tipo o sombra, son personajes en el llamado Antiguo Testamento que de alguna manera están representando siempre
una forma muy lejana a la realidad, ¿verdad? Porque ¿quién va a poder hacer una representación de Jesús en una medida exacta? Por ejemplo, Isaías es tipo de Jesús. ¿Pero en qué sentido? En que es hijo de la promesa. Y es concebido definitivamente por obra y gracia del Espíritu Santo, a pesar de que exista la participación de Abraham. Pero Sarai es una señora ya pasada de los años, ya perdió la costumbre de las mujeres, ha sido estéril, en otras palabras, imposible de dar a luz un hijo. Y entonces ahí está la similitud por la cual se considera Isaac, el hijo de la promesa, como Jesús, ¿verdad? Como un tipo sombra de Jesús. Bueno, de Josué vemos varias cosas, y lo que vamos a ver aquí en la representación de Josué es cómo Jesús llegó a ser ese siervo también diferente a todos los demás siervos. Comienzo entonces con algo que no sé si lo mencioné mucho, si no hizo mucho énfasis en ello, fue en el significado del nombre del papá de Josué, ¿verdad? Que Nun, el significado de su nombre es volver a brotar, ¿verdad? Y entonces significa esto, no es de que haya ¿cómo se llama? Reencarnación en otra persona, pero significa que delega a otra persona que lleve adelante su nombre y su carácter, y ese es Josué, el que lleva eso adelante. Pero Jesús también está, el Padre, así como Nun vuelve a brotar, por así decirlo, en Josué. Dios Padre dice de Jesús, ¿verdad? Jesús dice, mejor dicho, del Padre: el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Porque todo lo que yo hago, todo lo que digo, todo lo que es lo que oigo al Padre. O sea que se cumple esa parte de que el Padre está representado en el Hijo. Ahora, la primer misión de Josué, no sé si ustedes recuerdan, lo que leí, porque es la primera vez que se menciona a Josué, es en la batalla contra Amalek. De ahí aprendimos una gran lección, espero que usted lo haya captado, que Amalek es tipología de la carne. Es el único enemigo que no podemos derrotar totalmente. Siempre brota, siempre surge por ahí. ¿Por qué? Porque la carne, mientras estemos en este cuerpo de carne, no la podemos vencer totalmente. Esta es la lucha que tenemos que tener a diario. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ven? Entonces la cruz que llevamos es la carne. La andamos cargando con nosotros, así como Jesús cargó la cruz, nosotros andamos cargando nuestra carne. Y Pablo, mencioné, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es el enemigo más grande que tenemos. Por eso es que es tan importante mantener ese corazón humilde de siervo. El momento en que pensamos que por el conocimiento que hemos adquirido, por mucho que sea, por muchos dones o ministerios que Dios nos dé, recuérdese que eso es lo que calificó a Luzbel para sentirse que podía ser semejante a Dios, que Dios, con lo que dice la Escritura, era muchas contrataciones, lo usaba para mucho. Y entonces las personas que son usadas por Dios, déjeme, corregir y decir, los que somos usados por Dios, tenemos que mantener en mente que no es nuestro el don. El don de sanidad, el don de predicar, el don de administrar, el don de interpretar, el don que sea, no es nuestro. No es algo inherente, no es algo que nosotros podemos desarrollar o estudiar o lo que sea. Por eso me da tanta, no sé si decir tristeza o risa, cuando quieren que haya escuela de profetas. Lo mencionó en el llamado Antiguo Testamento, pero fue una circunstancia, no es una doctrina. En el llamado Nuevo Testamento no hay escuela de profeta, de apóstol, de profeta, evangelista, de pastor ni de maestro. Es un don dado por Cristo, los 5 ministerios, como he dicho. Y entonces no es una cosa de la cual podamos jactarnos. De ahí que la primera misión de Josué
fue precisamente pelear contra Amalek. Pelear contra la carne. Esa es la primer misión de cualquier siervo, de cualquier cristiano en realidad, aunque no vaya a funcionar en ningún don profético, ministerial ni nada, pero como buen siervo de Dios, que eso sí debemos de anhelarlo, hacerlo todos, y eso sí queda en nosotros. Ese no es un don, no es de que ¡pum! Tú eres un siervo de Dios por el don. No. Eso requiere, la primera cosa, vencer la carne. Entonces la primera misión de Josué fue ir y luchar contra la carne, ¿verdad? Y la victoria la adquirió ¿cómo? Mientras Moisés levantaba la vara, porque la vara es símbolo de la autoridad. Mientras Moisés levantaba la vara, Josué ganaba a la carne. Pero cuando se cansaba Josué, el representante de la ley, y bajaba la ley de Dios, Amalek ganaba terreno. Por lo tanto, se sentó Moisés en una piedra, Aarón le levantó una mano, Hur le levantó la otra mano para que mantuviera la vara de la ley de Dios levantada, y fue así como Josué venció al enemigo. ¿Cuál fue la parte de Josué aquí? La dependencia de que a la ley de Moisés y la ayuda de Aarón y Hur le iba a fortalecer, iban a mantener la maquinaria funcionando para que él pudiera ganar la batalla. Bueno, ¿cuál es la primer tarea que Dios le da a Jesús? No es la de a los 12 años. A los 12 años él es niño. Y dice que el heredero, aun cuando es heredero de todo, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. Y el ministerio de Jesús comenzó con que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para vencer al diablo. No fue para vencer al diablo. Al diablo lo venció en la cruz. Y lo venció hasta después, por su muerte y resurrección. Cuando llegó al cielo fue cuando el testigo fiel dio testimonio y el diablo fue hasta entonces echado fuera. Entonces al desierto fue a ser tentado en la carne. Y porque note que las tentaciones que le puso el enemigo no fueron tentaciones contra el espíritu, sino fueron tentaciones contra la carne. Tienes hambre, ¿verdad? Te aspira fama, o muestra que Dios está contigo. Fueron tentaciones que apelan a la carne. Y ahí entonces vemos cómo pues la primera misión de un siervo es luchar contra la carne, y Jesús, siendo el siervo, el verdadero siervo de Dios, pues la primera tarea fue ir y enfrentar a la carne. El ayuno de Jesús, y consecuentemente de cualquiera de nosotros que ayunemos, entiéndanse que no es para en nuestro ayuno. Bueno, el ayuno de Jesús, vayamos al ayuno de Jesús. ¿Cuánto afectó al diablo que Jesús estuviera ayunando? Le empezó el diablo a decir, oh no, está ayunando, se me van a caer los cachos, o algo por el estilo. No, el ayuno no le hizo absolutamente nada al diablo. De igual manera, el ayuno no hace nada contra lo que estamos ayunando o por lo que estamos ayunando. Estamos ayunando por la salud de fulano, estamos ayunando por que consiga trabajo el hermano, estamos ayunando, óigame. En realidad el ayuno no hace nada de eso, no va a causar que eso pase. El ayuno, como dice la escritura, y lo dice, creo que es David, pero es en los Salmos, si no es David, pero es en los Salmos, donde dice, afligí mi alma con ayuno. El ayuno es para debilitar a la carne, la energía de la carne. El ayuno es para que nuestra carnalidad pierda como decimos, pierda fuerza, y podamos enfocarnos en la misericordia, en la gracia de nuestro Dios. El ayuno no le tuerce el brazo a Dios ni nada de esas cosas. Entienda, el ayuno es para que nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos, de pensar en que nuestras ideas son las mejores, y reconozcamos nuestra gran necesidad de Dios. Claro, pedimos por la hermana. ¿Y por qué pedimos por la hermana que está enferma? Porque, Señor, tú eres misericordioso. No por mérito propio,
No porque ayunemos te estamos obligando a que nos respondas. No, no hay nada que pueda retorcer la mano de Dios. Él dice, la oración mueve el brazo de Dios. No. Lo que lo mueve es su gracia y su misericordia, pero que es manifestada cuando nuestra alma, nuestra carne está bajo control. Ok, y como venció Jesús entonces, igualito que Josué, solo que en el caso de Jesús no había un Moisés, porque ya estamos en el nuevo pacto y Jesús es el postrer Adán, nos vamos antes de Moisés. Jesús es el postrer Adán, así que él está dependiendo de Dios en lugar de Moisés. ¿Y cómo venció Josué a Amalek? ¿Cuál fue la instrucción de Dios a través de Moisés para Josué? Destruye a Amalek a filo de espada. ¿Cómo venció Jesús al diablo? En este caso, la tentación que el diablo le ponía en la carne, con la palabra de Dios. Escrito está. Destruyó a la carne, que era lo que estaba motivando a Satanás, con la palabra. Y descansó apoyándose en Dios, igual que Moisés se sentó sobre la roca, que es la palabra de Dios, que es el simbolismo de Cristo. Así también Jesús está descansando en Dios. Y Ur, que significa iluminado, Jesús fue iluminado para recordar las escrituras y para saber cómo responderle al enemigo. Y Aarón, que significaba ser, que significa ser noble, honrado, cuando el diablo le dice, tírate, y el Señor enviará su ángel, también él reconoció la nobleza de no querer que Dios esté peleando por nosotros las batallas que nos ha encomendado a nosotros. Pedirle a Dios que nos cambie en la carne. Señor, este hábito tan malo que tengo, ya no lo quiero, lo pongo en tus manos, quítamelo. No, esa no es la forma. Se tiene que empezar a clamar a Dios, Señor, este hábito es malo. Señor, yo sé que es de la carne y tú quieres que lo deje. Ayuda en mi debilidad e ilumíname en la forma en la que lo debo de hacer. Ayúdame con compañeros o hermanos, hermanas, dependiendo del sexo, que podamos soportarnos unos a otros y exhortarnos unos a otros, porque al hacer cosas en equipo salen mejor que cuando uno lo está batallando por sí solo. Entonces, la primera tarea del siervo, vencer a la carne, Jesús la cumplió. Esa fue su primera misión. En segundo lugar, vimos que el servicio de Josué fue diferente al de todos los otros siervos, porque la palabra diáconos, ¿verdad?, significa, como dije, conlleva hasta el sentido de adoración. Y Josué fue un ministro para Moisés en todo tiempo. De igual manera, el sacerdocio de Jesús es diferente al de todos, porque es según el orden de Melquisedec. Es algo único que está en la presencia de Dios. No importaba el tiempo, lo incondicional, disponibilidad incondicional. Josué subió con Moisés al monte, pero no llegó a la presencia de Dios, se quedó en algún lado, no dice dónde, pero no se quedó abajo con la gente. O sea, no estaba ni con el pueblo ni con Moisés, pero estaba disponible para cuando Moisés dijo, bajemos, él rapidito ya estaba listo para atender a Moisés. Así es Jesús, ¿verdad? Jesús está en todo tiempo para defender, de oír la voz de Dios, a tal grado que en el caso de Lázaro, que es el que más salta a luz en estos momentos, que era amigo Lázaro. Eran sus hermanas, María y Marta, las que atendían a Jesús cada vez que pasaba por ahí y todo lo demás. Y cuando le mandan el mensaje de que está enfermo, se tiene que quedar, porque el padre le dijo, no vas a sanarlo, no vas a curarlo. Vas a esperarte hasta que duerma, ¿verdad? Entonces, esa disponibilidad, aun cuando uno puede quedar mal ante las demás personas que no entienden que uno está obedeciendo a Dios en algo que Dios le está diciendo, ¿verdad? Que debe hacer. En este caso, en nuestros días, no es tanto de que Dios me dijo, porque Dios me dijo, pudiera ser Dios, o pudiera ser autoengañarse, o pudiera ser el enemigo.
pero tenemos la palabra escrita, la palabra profética más segura, que ahí sí, cuando leemos en la Biblia, que la Biblia dice algo, esa es la voz de Dios. Y entonces si se nos insinúa que hagamos algo contrario a lo escrito está, decimos no, ahí sí que es Dios me dijo, porque está escrito, pero no es interpretaciones privadas. La actitud fue clave entonces en el servicio de Josué. Y él tenía, la siguiente cosa es que Josué, y en lo de Jesús, pues ya puse el ejemplo. Josué tenía celo por Moisés. ¿Se recuerdan cuando los 70 fueron impartidos con el mismo espíritu de Moisés y empezaron a profetizar y dos no llegaron? Josué dijo, impídelo, ¿será? Y Moisés le dijo, ¿tienes celos por mí? Bueno, Jesús también llegó el momento en que agarró el látigo y dijo que el celo de tu casa me consume. Entonces ahí está otra característica del celo que Jesús manifestaba, no por las ofensas que le hicieran a él o por lo que lo trataran como lo trataran, pero por el celo de su Señor, su Padre en este caso. Y todo lo que Josué hizo lo hacía precisamente por mandato de Moisés, y de igual manera Jesús dice claramente, las palabras que yo os hablo no las hablo por mí mismo, sino que son lo que el Padre me da. Al igual que Josué, que fue porque el Espíritu estaba en él, porque le dijo, cuando se tenía que escoger al sucesor de Moisés, ¿se recuerda? Entonces le dijo, llama a Josué porque en él hay espíritu. Y no se refería al espíritu que ya se habían puesto en los otros 70, el espíritu que Moisés tenía, sino que se refería a otro espíritu, que por el contexto de las escrituras y del estudio llegamos a la conclusión que es el espíritu de siervo. Porque ese es el espíritu de Jesús. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que a servir y a dar su vida por otros. Esa clase de espíritu era la que había en Josué, y definitivamente ahorita lo acabo de decir, ¿verdad? Que Jesús también lo tenía, porque el espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Otra de las comparaciones entre Josué y Jesús. Jesús fue llamado o separado, Josué fue llamado o separado en público. Cuando Dios delante del pueblo, Dios llamó a Josué y le impuso manos con los sacerdotes y todos, ahí fue un llamado en público. Pero luego la ratificación de Dios vino en privado, solo con Moisés, cuando fueron al tabernáculo, y ahí entonces Dios le dijo a Moisés y a Josué que Josué era el que había de tomar el lugar y todo. Jesús, cuando ya regresa de vencer a la carne y va a ser bautizado por Juan, es identificado ante todos los que se están bautizando en una forma pública, porque el Espíritu Santo desciende sobre él y hay una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces ahí está el llamado de Jesús ante el público, ¿verdad? Así en una forma pública, ante el pueblo, así como fue con Josué. Pero luego, más adelante, ya solo con 3, porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad, y eran los 3 que más sobresalen en los apóstoles originales, ¿verdad? Que andaban con Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, y ante ellos vuelve a transfigurarse Jesús y se oye la voz que dice, este es mi Hijo amado, y añade, a él oír. Todo conforme iba siendo el proceso en la vida de Josué, está siendo desde luego en Jesús. Y dice que Josué fue lleno de sabiduría y de conocimiento de Dios cuando Moisés impuso sus manos, y la Biblia dice que de Jesús crecía desde los 12 años, crecía en estatura y en sabiduría. Y en Colosenses 2:3 dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y es hasta ahí hasta donde llega la comparación de Josué con Jesús, porque la última parte que les leí de que Josué fue llamado siervo de Moisés mientras estuvo vivo, y que fue hasta que murió,
que se le llamó siervo de Jehová. Bueno, pues eso no se puede, ver en Jesús, por la sencilla razón de que al que Jesús está sirviendo nunca muere. Entonces no es hasta que muere, pero sí es hasta que Jesús pasa la muerte, digamos la muerte y resurrección, que ahora Él ya es el reconocido Hijo de Dios, heredero de las naciones y heredero de la tierra. Esa analogía debiera, y lo lindo del caso es que cuando hablamos de Jesús, mucha gente tiene aquello de que cuando se dice, pero Jesús hizo, pero Jesús dice, es que pero Él era Jesús. Como que dice, nosotros no podemos. Jesús tenía un poder que nosotros no tenemos ni nada. Y ciertamente se manifestaba en Jesús un poder que nosotros no tenemos, pero que vamos a tener, porque resulta que es el poder que Dios le ha dado a su criatura. Pero como nosotros todavía estamos bajo maldición, no nosotros en sí, en el espíritu, porque no hay condenación alguna para los que hemos nacido de nuevo y estamos en el Señor. Pero me refiero, la carne todavía es carne que tiene que ir al polvo, ¿verdad? Y el mundo mismo, la creación misma dice que clama, gime, esperando que los hijos de Dios se manifiesten, no que se vayan al cielo, que se manifiesten aquí en la tierra, que obedezcan la palabra de Dios y pongan a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies, porque entonces la naturaleza misma será librada de la contaminación que tiene, porque Dios maldijo la tierra para no maldecir al hombre. Cuando Adán pecó, para extender misericordia sin dejar de ejercer juicio, maldijo a la tierra por causa del hombre, y hay maldición en la tierra. Siendo tan bella la tierra, siendo un planeta tan lindo y teniendo tantas cosas lindas, no es nada de comparar con lo que ha de ser cuando sea la luz de Dios, cuando sea la justicia de Dios, la gloria de Dios llene toda la tierra, ¿verdad? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Entonces se verá la gloria de la tierra. Pero la misma naturaleza está clamando porque despierten los hijos de Dios, porque maduren los hijos de Dios, que ya no sean niños, que aunque coherederos no son diferentes que los esclavos, porque no están obedeciendo la palabra. El escrito está de cómo vencer a la carne, de cómo elegir gobernantes, todo lo que necesitamos para entronar a nuestro rey, y el cual está sentado a la diestra del Padre, esperando que nosotros pongamos a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, como pudimos ver, así a grandes rasgos, el llamado a ser siervo es el llamado más grande que se puede hacer. Yo sé que muchos todavía siguen y aún con un error tremendo, piensan que el apóstol es el llamado más grande. No, el apóstol hoy en día es exactamente igual que el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Somos, porque soy uno de ellos, un don de Cristo para equipar a los santos. No tenemos la autoridad que tenían los apóstoles y los profetas de antaño. No somos iguales a los apóstoles ni a los profetas de antaño. ¿Por qué? Porque ellos son el fundamento de la cual Cristo es la cabeza y ya está puesto. No hay necesidad de andar poniendo más fundamento, así que no hay apóstoles que pongan el fundamento. Pero hermano, ¿qué? Si van a un lugar y comienzan una iglesia, ellos ponen el fundamento. Ciertamente, pero un siervo de Dios, sin ningún título, ni siquiera de pastor, y está en un lugar diferente donde no han predicado a Cristo, y él empieza a enseñar a Cristo, él está poniendo el fundamento, porque solo es llevar a enseñar y proclamar el fundamento, no es a ponerlo, ya está puesto. Solo es como quien dice, a llegar a quitarle el velo para que darlo a conocer a aquellos que todavía no lo conocen. Así que los grandes rasgos que digo del llamado más grande que Dios sí nos hace a todos, y ese sí requiere de nuestra dedicación, requiere de nuestra voluntad. Los dones no.
Los dones no requieren, bueno, ahora yo voy a ser más sabio en esto, o ahora voy a tener más poder para sanar, o ahora, eso no depende de nosotros. Y tampoco, esta es otra cosa muy, muy importante, ningún don nos hace más espirituales que cualquier otro. Lo que es más, una persona puede ser súper carnal y si tiene el don, Dios respalda el don. Porque el don no es para el que lo tiene. El don es de parte de Dios para el que Dios quiera que lo reciba. Nosotros solo somos el canal. Solo somos, como digo, el cartero que lleva la carta. Pero la carta la escribió el padre y la escribió para otro hijo. Yo no tengo nada que ver con la carta excepto llevársela a quien Dios se la envió. Así que el llamado más grande, porque si requiere nuestra disciplina, si requiere que luchemos contra Amalek todos los días, si requiere que recordemos que si no se mantiene en alto, ¿y qué pasa cuando la autoridad de Dios se mantiene en alto? Que yo estoy bajo autoridad. Y es cuando entonces tengo mayor poder, porque mi poder depende del que tiene la autoridad y me ha puesto en esta posición bajo él. Así que el llamado más grande es a ser siervo. Si quieren pensar en agradar a Dios, recuérdense, a eso surgió. Porque en mi juventud tenía mucho celo, y lo sigo teniendo, pero no tenía sabiduría. Entonces sé que hería personas, aunque usaba la verdad, la usaba como fariseo, ¿verdad? Porque el fariseo era la letra de la palabra, no el espíritu de la palabra. Entonces, en una ocasión yo le pedí al Señor, seguramente que con mi actitud he traído lágrimas a tus ojos al ver cómo trataba a tus ovejas, o al ver cómo yo tan ciego no miraba. Yo anhelo ahora, Señor, traer una sonrisa a tus labios. Esa fue mi petición, esa fue mi oración y sigue siendo mi anhelo. Entonces eso me llevó a la porción donde Jesús dice que el que está sirviendo dice que él le dirá: bien, buen siervo y fiel. Pero lo que captó mi atención en esta primera ocasión, después de haber hecho esa petición, fue lo que seguía: entra en el gozo de tu Señor. Y con eso el Señor me dijo que la forma de traer esa sonrisa a sus labios va a ser siendo un bien y fiel siervo. Bien, buen siervo y fiel. Y esa es mi lucha, y ese es mi corazón, y ese es mi anhelo, porque anhelo al verlo, ver esa sonrisa en sus labios de que aprendí a ser siervo. Eso concluye nuestro mini estudio de las 3 convicciones que gobiernan mi vida y las cuales me llevaron a esos 3 descubrimientos tan lindos, ¿verdad? De llegar a este. El segundo, que recuérdense que fue tremendo, el aprender lo que es estar bajo autoridad. Y este tercero, que lo complementa, porque el siervo fiel está bajo autoridad también. Y confía en que su amo es un buen amo, es un amo de amor. Ok, lo dejo ahí. Si hubiera algún comentario o pregunta, y no sé qué preguntas se podrían hacer, pero si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues ahora es el momento.